Quiero que me acompañe por favor al libro de Marcos capítulo 5 y vamos a leer desde el verso 21. Marcos 5, 21. Dice el verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y este es un pasaje muy hermoso en el cual nosotros podemos aprender muchas cosas. Pero en especial hoy vamos a hablar acerca de la fe. Por supuesto que usted sabe qué es la fe y que en este tiempo, más que en muchos otros, es necesaria tenerla. Nosotros estamos entrando a tiempos diferentes, a unos tiempos distintos de los cuales vivimos previamente, después de la pandemia, ahora con una guerra por allá en Europa, la parte superior de Europa, y muchas otras cosas que están viniendo a suceder y que puede poner a alguna persona con alguna alarma o con alguna angustia acerca de lo que va a suceder. Pero la fe es la que nos permite a nosotros pasar a un nivel mucho mejor que la realidad. La fe es un nivel superior a la realidad en la cual nosotros vivimos, porque la fe nos permite tener una proyección de las cosas que van a suceder, de las cosas buenas que nosotros podemos tener si creemos en nuestro Señor. Ahí tenía que decir alguien un amén, aunque sea, ¿verdad? Gracias por el amén. Entonces, esta mujer, vemos aquí, les leí el principio, la primera parte de la historia de la hija de Jairo, porque este hombre tenía un problema y su hija estaba muy enferma, a punto de morir, estaba agonizando. Entonces él va a buscar a Jesús en su desesperación. Jairo era una persona que era un principal de los judíos, otras versiones dice uno príncipe de los judíos, o era uno de los encargados o el encargado de todos los demás sacerdotes que había en el templo. Pero recuérdense que en aquel momento los judíos estaban en contra de Jesús. Me refiero los que participaban de la religión plenamente, como los sacerdotes, el Sanedrín, los fariseos, estaban en contra de Jesús. Pero era tal su desesperación y tal su necesidad que va a buscar a Jesús y le dice: ven, porque mi hija se muere. Ven conmigo, impon las manos, ponle las manos encima para que ella sane. Ahora mire cómo funciona la fe. La fe de Jairo le decía: Jesús puede sanar. Y Jesús puede sanar a mi hija si él pone las manos. Y al poner las manos, ella va a sanar. Eso era lo que creía este hombre Jairo. En otro pasaje vemos al centurión que tiene un siervo enfermo,
Pero este centurión tenía una fe diferente y le dice, si dices la palabra, entonces mi siervo sanará. No necesitas ir, no necesitas poner tus manos, solamente da la orden y él va a sanar. Entonces vemos que la fe opera de maneras distintas. La fe no es una fórmula. La religión se basa en fórmulas, pero la fe, el creer en Dios, tiene que ver con la manera en que nosotros creemos. Se lo pongo de otra forma. Vamos a seguir leyendo y vamos a seguir avanzando y usted va a darse cuenta de qué me estoy refiriendo. Entonces, después de que Jesús le dice, pon las manos sobre ella, mire cómo hay limitantes de la fe. Diga conmigo, limitantes de la fe. Cada vez que tú le quieres decir a Dios cómo hacer las cosas, se limita la fe. No se limita a Dios, se limita la fe. ¿Cuántos creen que con $100,000 sus problemas se acaban? Levanten la mano, ¿en serio? ¿Cuántos dirían, si yo les digo hoy les voy a regalar $100,000 y sus problemas se van a acabar, usted levantaría la mano para participar? No, dice, no, claro que sí, yo también la levantaba. Con 300, perdona, no eran 300. Vale, para que no peleemos, si le digo que con $1,000,000, si yo le regalo $1,000,000, sus problemas... a ver, disculpen. No sabía que tenía tantos problemas, güey. Es para ayudar a otros. Sí. Me imagino que es para la ayuda de los demás. Entonces, mire cómo funciona. Muchos de nosotros ya tenemos una solución para nuestros problemas. Y algunos, y en este caso, podemos ponerle un número, ¿verdad? Como un ejercicio. Pero la verdad es que si usted tiene $1,000,000, muy probablemente sus problemas no desaparecen y se van a incrementar, porque van a ser más grandes o van a ser más diversos. Acuérdese que yo le dije, la solución a sus problemas, pero yo lo condicioné a un dinero, a una cantidad. Alguien puede decir, no, pastor, yo necesito 100 millones. Bueno, perfecto, pero esa no es la solución a los problemas. Eso solamente le va a ayudar a aliviar el problema y seguramente le va a causar otros buenos dolores de cabeza. Pero no le quiero decir de que para eso renuncie usted a su dinero. No. Si usted quiere tener $100 millones, usted téngalos, no se preocupe. Si usted quiere tener 10, téngalos. Si usted puede tenerlos, por supuesto que usted los debe obtener. Ya se acuerda de mí, ¿verdad? Pero no es la solución al problema. Entonces Jairo viene y condiciona a Jesús y le dice, ven conmigo para que mi hija sane. Mire, tiene una gran necesidad, urgencia, emergencia. Su hija se estaba muriendo, pero hay una condición. ¿Cuál es? Pon las manos. Y si Jesús no puede ir, se muere la niña, ¿verdad? ¿Por causa de quién? De lo que Jairo creía. Y entonces aparece luego, en medio de aquella historia, porque esto sucedió cuando llegó Jesús a aquel lugar y se encuentra con Jairo. Recuérdese que había una gran multitud, dice la Escritura, y entre esta multitud aparece una señora. Bueno, no dice que era señora, dice que era mujer, ¿verdad? Una mujer que había tenido un problema. Tenía un flujo de sangre ya por 12 años. Eso era un gran problema. No solamente físico, sino que por la creencia, que por las normas que tenían los judíos, esta mujer, cada mujer o toda mujer que tenía algún sangrado, algún flujo de sangre, aunque sea un día, quedaba en una condición que ellos le llamaban inmunda por 8 días más. Quiere decir que no se podía acercar a nadie ni tocar a nadie. No se podían tocar las cosas de la persona o algo que haya tocado. No se podían sentar donde tal mujer se había sentado. O sea, realmente era un aislamiento, aunque no la sacaban de la ciudad, pero es como que la ponían en cuarentena. En su propia casa, si usted quiere. ¿Se recuerda? ¿Alguien estuvo en cuarentena en su propia casa? ¿Sí? ¿Alguien estuvo solo en cuarentena en su propia casa cuando los demás no estaban en cuarentena? ¿Qué le hacían a uno? En su cuarto, ¿verdad? No se podía tener contacto. La comida como que era preso, así en el piso, en una bandeja.
Sí, porque no habría que abrirle un huequito, ¿verdad? Para pasarla así por la puerta. Se dejaba ahí, salían corriendo para que no se pegara el virus. Entraba la persona a su bandeja, sacaba las cosas que ella había usado, se tiraba de una sola vez porque... O no lo hicieron así. Me iban. Con razón se enfermaron los demás. Bueno. Entonces estas mujeres quedaban privadas de la vida por 8 días. Ahora esta mujer tenía 12 años de vivir así. Yo creo que ya le habían hecho como un apartamentito fuera de la casa, ¿verdad? Aunque tenía familia, aunque tuviera familia, vivía sola. No podía tocar a nadie, nadie la podía tocar. Entonces, aunque tuviera alguna relación con alguien, no podía tener todo lo que los demás sí podían. Y por supuesto, era una mujer vista de menos, rechazada y repudiada por su propia sociedad. Porque aquel que tuviera contacto con ella tenía que guardar cuarentena por un día. Aunque no lo supiera, se sentó en la misma silla, agarró el mismo vaso. No me pregunten por qué tenían esas leyes, ¿verdad? Pero tenían esa ley. Por lo tanto, era una mujer que había sufrido. Y dice la Escritura que ella no solamente había sufrido por este aislamiento, sino que había gastado todo lo que tenía. Esta frase denota lo siguiente: ella tuvo dinero, pero ya no lo tenía más. Y dice que lo gastó todo en médicos, en medicina, en buscar una solución, pero en lugar de mejorarse, nada le había aprovechado y ahora estaba mucho peor. Esta era la condición de esta mujer del flujo de sangre. Pero mire la diferencia. Ella viviendo todo esto, ya por 12 años de soledad, desesperación, aislamiento, rechazo, ella viene y tiene y escucha y dice que oyó hablar de Jesús. Y al oír hablar de Jesús, se empieza a acercar entre toda la multitud. Mire esta señora qué audaz. Porque ella no se podía acercar a la gente. Ella no podía tocar a nadie. Pero ella empezó a tocar a todos. ¿Alguna vez ha estado usted en una multitud? Donde uno no puede ni caminar. Donde uno no puede decir, yo voy para la derecha porque se lo llevan cargadito hacia la izquierda. Eso es una multitud. ¿Alguna vez fue a un estadio? Ni le pregunto un concierto porque me va a decir que sí. ¿Alguna vez fue a un estadio? Y le ha tocado salir así. Es una cosa bastante fuerte. No crea que es porque van todos juntitos, no, es que la multitud se lo lleva. Y usted no dice, ay, dejé mi celular, se me cayó. Olvídese de su celular. Eso es casi una estampida. Y entonces así sucede. Y eso sucedía cuando Jesús llegaba a un lugar porque todos querían ser sanos. La gente ya había comprendido, ya sabía que Jesús podía sanarlos y por lo tanto lo iban a buscar. Y todo el pueblo se agolpaba para buscar al Señor. Y entre ellos aquella mujer. Y en medio de todos, ella empieza a abrirse paso. ¿Cómo? No me pregunte. Ella empezó a empujar, empezó a meterse y a meterse y a meterse. Seguramente escondía la cara para que no la reconocieran, porque sin duda alguna la conocían, hasta que se acercó lo suficiente. Y dice la Escritura que ella pensó lo siguiente. Mire la fe. Si tan solo, si tan siquiera tocara su ropa, el borde del manto, seré salva, dice. Mire la fe. ¿Se recuerda qué fue lo primero que hablamos? Si Jesús ponía la mano sobre un enfermo, sanaba, lo cual es verdad. Sanaba. Jairo estaba limitado a esto. Pero esta mujer tiene este pensamiento que no me pregunte a mí de dónde él salió. ¿Quién le dijo a ella que podía ser sana si tocaba la ropa de Jesús? Dice el borde del manto. Es decir, el manto lo usaban sobre la ropa. Era como una chaqueta, solo que larga, ¿verdad? Una gabardina, imagínense una gabardina. Y entonces si ella tocaba la basta, lo de hasta bajito ahí, y yo lograba alcanzarlo, entonces ella recibiría un milagro. Sería salva. Pero
póngase conmigo en el lugar de esta mujer. Entremos en su mente, o tratemos de entrar en su mente, ¿verdad? ¿Cómo logró ella deducir, saber, entender que un milagro podía operarse de esa manera? ¿Dónde decía eso? ¿En qué escritura lo leyó? ¿Dónde lo vio? ¿Quién se lo enseñó? De algún lugar, que lo vamos a resolver al final, de algún lugar saca ella esta idea. Saca ella la idea de cómo tener fe. Diga conmigo, ¿cómo tener fe? Ay, no, pero así no tiene fe eso. ¿Cómo accionar la fe? Le tengo que decir que si usted tiene fe, la fe siempre lo lleva a accionar. La fe no es estática. La fe siempre lo pone en movimiento porque es una certeza, es una convicción de que algo que usted no ha visto, que no ha sucedido, va a suceder. Cada vez que usted va al trabajo, usted tiene fe que le van a pagar. ¿Cierto? Porque es que si usted no tuviera certeza que le van a pagar, usted no va. Pero si usted sabe que el 15, el 14, ahí va a estar su cheque, usted va todos los días. Y cuando se acerca ya la fecha de pago, se porta mejor. Porque sabe que va a venir, tiene fe en que va a venir. Nosotros también. Cuando hay fe, usted se pone en movimiento. La fe es, mira, hay una negación porque a veces decimos, yo creo que Dios me puede bendecir. Lo cree, lo sabe, pero realmente lo sabe. ¿Jairo sabía que Jesús podía sanar a su hija? Sí. ¿Sabía que imponiendo las manos podía sanar a su hija? Sí. Pero lo que él no sabía es que tocando la ropa de Jesús, su hija podía ser sana. Y aunque lo supiera, hay una diferencia entre saber y creer. ¿Cuántos creen que Dios les puede hacer un milagro en su vida? Amén. Realmente, que cree que Dios sí puede. Amén. Diga conmigo, Dios sí puede. Dios sí puede. ¿Y sabía usted que Dios sí quiere? Amén. Sí, sí lo sabía. Ahora su fe está condicionada a que Dios sí puede y Dios sí quiere hacerlo con usted. Porque usted puede saber que lo puede hacer por otro lado, con alguien más, pero podría tener una condición o una limitación en pensar de que usted también puede ser bendecido. No solamente es que usted sepa que Dios puede y que Dios quiere, sino que Dios lo hará conmigo, diga. Diga conmigo, Dios lo hará conmigo. ¿Cómo? Ahora la siguiente pregunta es ¿cómo? Si tan siquiera tocara el borde de la Biblia. Entonces, yo no le estoy diciendo que usted se ponga a hacer cosas extrañas, ¿verdad? Y que de repente, es que si yo toco el borde de la cortina detrás del pastor, entonces... No. Porque la fe viene inspirada por Dios. La fe no funciona igual para todos. Mi amado hermano, usted cuando cuente un testimonio, usted cuente el testimonio. Pero no tiene que imponerle las cosas que usted hizo a otro porque no sabe si eso le va a funcionar o no. Y entonces yo sí he visto mucho porque se utiliza como fórmula. Fíjate que una vez sí pasó. Y yo me recuerdo una historia que contaban de una señora que el esposo era bastante, no era creyente y así era creyente, y era bastante, pero cosa seria, ¿verdad? Y el señor se le iba. Y se le desaparecía por días y entonces ellos no sé de dónde sacó que si le pegaban a la ropa, entonces el Señor regresaba. Siendo cristiana, y ella creía que Dios le iba a regresar al esposo cuando le pegara la ropa como que si fuera un castigo para que le fuera mal donde estaba y regresara a la casa. Le echaba sal a los zapatos. Así que si usted encuentra sus zapatos con sal, ya sabe que... ¿Por qué le digo esto? Mire, yo no le puedo decir si efectivamente el Señor lo puso o no a esta señora a hacer eso.
Pero las personas utilizamos como recetas. A mí me funcionó, te la paso a ti, hazlo así. Cuando la fe es muy diversa, porque la fe viene por inspiración de parte de Dios. Dice la Escritura que Jesús es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, nosotros recibimos esta fe para tomar acciones conforme a lo que el Espíritu de Dios nos va guiando. Esta mujer, sin duda alguna, sin saberlo, fue inspirada por el Señor a tocar el borde del manto. ¿Para qué? Para que tú y yo lo leyéramos. Y no estuviéramos, si yo voy todos los domingos a la iglesia, a las 8 de la mañana, y me regreso a las 8 de la noche, todos mis problemas se van a desaparecer. No, no es cierto. Vas a tener los mismos problemas, bien santificado, pero los mismos problemas. Porque los problemas necesitan que se activen por medio de lo que Dios te inspira. ¿Qué es una inspiración? Usted tiene problemas en su hogar, vaya y pida perdón si usted es el que cometió la falta. Usted no necesita tantos milagros, quizás necesita un poquito más de acciones. Pero para todo aquello que usted no puede hacer, Dios sí puede hacerlo. Y esta mujer, mire, al tocar aquel manto, ella cambia el pensamiento. Ella pudo haber escuchado que Jairo dijo, si pongo las manos, pero ella pensó, ¿y si yo le pongo las manos a él, será que pasa lo mismo? Y entonces dice que al tocarlo, ella quedó, diga conmigo, sana. Ella recibió un milagro. Ella recibió un milagro. ¿Usted puede recibir un milagro? ¿Sí? ¿Usted cree que puede recibir un milagro? Usted ya sabe que Dios sí quiere, Dios sí puede, pero ¿usted quiere? Entonces, si usted tiene esta certeza, Dios lo pone en movimiento y a veces uno le toca hacer cosas locas. A veces, no todo el tiempo, ¿verdad? No quiere decir que si yo hago algo loco, entonces Dios me va a bendecir. No. A veces Dios lo pone uno a hacer cosas que pareciera que no tienen sentido, y es que la fe tiene su propia lógica. La fe no sigue la lógica de la mente humana. La fe tiene su propia lógica. Por ejemplo, cuando usted cree que Dios es merecedor de honra, que Dios le puede bendecir, que Dios le puede prosperar, usted no tiene problemas en venir y darle a Dios. Pero cuando hay alguna condicionante o hay un fallo en todo esto, me refiero a un fallo en lo que usted cree de parte de Dios, usted dice, no, pero todo está muy bonito, pero aquí hay algo que no. Pero si usted lo cree, usted viene y lo hace. Usted está aquí porque vino a buscar a Dios. ¿Cuántos vinieron a buscar al Señor? Amén. Por eso se levantó temprano. Bueno, no tan temprano, ¿verdad? Por eso se levantó. Por eso vino. Porque usted cree que Dios tiene algo preparado para usted. Esa es su fe y está usted en lo correcto. Pero a mí me llamó la atención y todo esto se lo conté. A eso le voy a la última parte. Entonces, al darse cuenta Jesús que algo había sucedido, ¿se recuerda qué fue lo que tocó la señora? La ropa, lo que alcanzó de tocar. Y Jesús dice en ese momento, se percató que alguien lo había tocado. Y empieza a preguntar, ¿quién me tocó? Los discípulos, en su lógica humana, le dicen, ¿cómo preguntas que quién me tocó? Si aquí todos estamos empujándonos a todos, aquí todo el mundo te ha tocado. ¿Cómo? ¿Quién te tocó? Todos. No, alguien me tocó. Porque sabía en sí mismo el poder que había salido de él. Es decir, alguien le sacó un milagro a Jesús. ¿Alguna vez le han robado? En un bus o en el metro. A mí me quería robar $1.50. ¿Dice qué? 50 centavos. 50 centavos, no, hombre. Le hubieras pedido $1 mejor. ¿Alguna vez le han robado sin que usted se dé cuenta? ¿Le han sacado la cartera? ¿Le han sacado el celular? ¿Le han sacado algo? Y usted ni se dio cuenta. Así esta mujer le sacó un milagro a Jesús. Cuando él se percató, aquí hace falta un milagro, dice. ¿Quién me tocó?
Porque él sabía el poder que había salido de él, dice la Escritura. Y los demás, nadie te ha tocado. No, claro que sí. De tal manera que la mujer se vio acorralada y tuvo que postrarse delante del Señor y decirle toda la verdad. Diga conmigo, postrarse y decir la verdad. Y en ese momento le dijo el Señor: mujer, tu fe te ha salvado y vete libre de tu azote. En otras versiones dice, y sé sana. Tu fe te ha salvado y sé sana. Es decir, que esta mujer se fue con un doble milagro. Se fue con su salvación y se fue con una sanidad. Miren lo poderoso que es la fe. Y por eso le digo que fue inspirada por el Espíritu de Dios, porque una persona no le surge así. Ahora, yo le tengo una pregunta. Si usted cree que Dios es omnisciente, ¿usted cree que Dios es todopoderoso? Ahora yo le pregunto, ¿cómo fue que Jesús no sabía que le iban a sacar el milagro? Podría ser. ¿Cómo es que Jesús no se percató, no sabía si él sabía todas las cosas? Yo le quiero contar un pequeño secreto que no es secreto. Dios tiene la capacidad, como Él es todopoderoso, que aunque Él sabe todas las cosas, Él puede limitarse a lo que sabe. Se recuerda que dice la Escritura que Dios se olvidó de los pecados. Es decir, cuando Dios te perdona, Él se olvida de tu pecado, pero no solamente se olvida de tu pecado, sino que borra el registro donde se recuerda que tu pecado una vez existió. Entonces, cuando nosotros le pedimos perdón al Señor y llegamos otra vez, ay Señor, ¿te acuerdas de aquel pecado que cometí hace 20 años? Todavía sigo aquí pidiéndote perdón. El Señor está, ¿de qué me estás hablando? Del pecado aquel que ya me perdonaste. ¿De qué pecado que ya te perdoné? Porque Dios se olvida que se olvidó. Él borra el registro que borró la primera vez. Entonces, Él se puede limitar y Dios se limita para dejarse sorprender, para poderte bendecir más. Si Él supiera todas las cosas, Él las sabe todas, pero si Él no se limita, Él no puede ser sorprendido. Él no puede ser agradado. Si Él ya sabe lo que tú traes para Él, Él no puede ser agradado. Le voy a decir que Él no es como nosotros cuando los hijos lo quieren sorprender a uno. Uno ya sabe. Uno ya vio. Y ahí viene el hijo con el deseo de sorprender. Y a veces uno se hace el sorprendido. Hola, niña. Y uno se hace el sorprendido. ¿Alguna vez hizo el sorprendido con sus hijos? Chiquitos, por supuesto. De grandes lo sorprenden a uno a cada rato. No hay necesidad de hacerse el sorprendido. A ver, mijito, ¿qué hiciste? Ay, qué bonito te quedó. Y la mamá se lo pintó, ¿verdad? Qué lindo que te quedó. Eso es hacerse el sorprendido. Pero Jesús, Dios no se hace el sorprendido. Dios realmente se sorprende contigo. Si tú tienes fe, por eso dice Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que Dios nos dio un regalo que nos permite sorprenderle y al sorprenderle hallar favor de parte de Él. Él ya sabe todas las cosas, pero en su poder Él bloquea o limita lo que sabe de ti. No sé si me está entendiendo. Entonces, Él tiene la capacidad de permitir que tú le sorprendas. Y lo único que le sorprende a Dios es la fe. Revise su escritura. Mire cuando Jesús se admiraba de la fe de las personas. No se admiraba de, ay, qué bueno que eres. Ay, qué guapo que viniste hoy. Se admiraba de la fe. Trabajaste muchísimo. No hay ni una sola escritura que halague el arduo trabajo, que sorprenda a Dios el arduo trabajo.
Es más, Él mismo nos manda que trabajemos de esa manera. Entonces, nuestra manera de llegar a encontrar el favor de Dios no tiene que ver con nuestro mérito. Diga conmigo, mérito. No tiene que ver con un mérito, no tiene que ver cuánto has llorado, cuánto has sufrido. La mujer no fue sana por lo que había sufrido. Ay, hijita mía, ya llevas 12 años en esto, yo te voy a dar un milagro. No fue así. Yo te voy a dar la salvación. No fue así. Sino le dijo, tu fe te ha salvado y queda sana de tu azote. Fue por medio de la fe, no fue por el sufrimiento. Nosotros a veces pensamos que por el sufrimiento, porque le fue mal, porque algo está sucediendo mal, entonces merecemos el favor de Dios. Y eso no es precisamente cierto, no nos hace merecedores. Quizá podríamos encontrar misericordia de parte de Dios y Él por su bondad ayudarnos. Pero lo único que lo asombra es cuando tú crees en Él. Esta mujer desafió las leyes del pensamiento general, aunque no estaban escritas. Si Jesús habla la palabra, si Jesús toca. Y ella dijo, no, ¿y qué pasa si yo lo toco? Y fue sana y fue salva. Entonces hay personas que son saqueadores de fe. Diga conmigo, saqueadores de fe. Y aquí no voy a hablar mal de ningún ministro en ningún lugar. Estoy hablando de personas que por medio de la fe obtienen cosas de parte de Dios. Mire, mi amado hermano, de todos estos poquitos años que hemos tenido sirviendo al Señor, de todos estos últimos 20 y tantos de años sirviendo al Señor, me he percatado que la gente, que el creyente no cree en Dios. Le gusta a Dios, sabe de Dios, hasta predica de Dios, pero no conoce a Dios. ¿Alguna vez a usted le ha servido un plato que a usted le gusta a otra persona y ha querido buscar agradar a la persona y a la persona no le gustó lo que usted le sirvió? No, pastor, yo tengo buena sazón. ¿No le ha pasado? O mire, por ejemplo, nos pasa muy común cuando entre distintas nacionalidades hablamos acerca de la comida. En algunas coincidimos y en otras no. Y entonces uno dice, es que este platillo es lo más rico. Y cuando, con permiso de todos mis queridos hermanos colombianos, les voy a poner un ejemplo. La changua es que se llama, ¿verdad? ¿Changua? La changua. Para todos los colombianos es delicioso, pero cuando uno lo prueba por primera vez, uno espera aquel platillo y uno dice, ¿y esto qué es? Y ni le digan qué es, porque entonces le va a saber peor. Yo no digo que sea feo, solamente que es algo muy propio. Dice, ¿ya vio? Porque es muy peculiar. Por poner un ejemplo, si usted no sabe, pues entonces puede buscar en Google, ahí ponga changua y usted le va a aparecer ahí la información. Y si no, se va a dar una su vuelta por Bogotá y se pide ahí una su buena changua en la primera esquina que la sirvan y ahí usted va a probar. Es un gusto adquirido, no es tan fácil de que le guste a una persona. Se acostumbra uno y le llega a hallar el sabor. Y así entre muchos platillos, yo puedo citar unos de Guatemala, otros de otros lugares. Pero lo que le quiero decir es que los saqueadores son aquellos que comprenden el lugar, la forma en la cual Dios puede ser agradado. Es por medio de la fe. Es que usted piense, que usted rete su situación actual, como esta mujer con un flujo de sangre. Ella podía pensar todo lo que las normas le decían. Yo no puedo tocar a nadie, nadie me puede tocar, por lo tanto yo no puedo recibir un milagro. Eso es una lógica. La lógica tiene sistemas de verificación. No solo se puede decir, esto es lógico, no es lógico. No, hay sistemas de verificación. Y usted viene y dice, estoy enfermo, nadie me puede tocar. Jesús solo sana si toca a alguien, por lo tanto, yo no puedo ser enfermo. ¿Y usted sabía que su cerebro funciona así? Y usted se hace desmerecedor de las cosas de Dios. Usted solito.
por su propia manera de pensar. Es que yo no oro lo suficiente. No puedo esperar nada de parte de Dios. Es que hoy no leí la escritura. No puedo esperar nada de parte de Dios. Es que estoy peleando con mi jefe. Me tiene enojado. Yo no puedo recibir nada de Dios. Y yo no le digo que usted, bueno, entonces voy a hacer lo que se me dé la gana, que sí puedo recibir de parte de Dios. No dije yo eso. Lo que le estoy diciendo es que la fe va más allá de lo que nosotros pensamos. La fe es la plena convicción, la plena seguridad de que todo lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Que Él tiene formas muy diferentes de hacer las cosas a como yo puedo pensar. Entonces ya no limito a Dios con mi pensamiento, sino le permito que de la manera que Él quiera, Él pueda obrar en mi vida. Él, como aquella mujer del flujo de sangre, me puede inspirar, me puede llevar a hacer cosas que nunca había pensado, en las cuales jamás hubiera dicho que esto podía solucionar mi problema, porque no es que Jesús ponga las manos, en el hecho de que Jesús impusiera las manos, allí no estaba el poder. ¿Se recuerda dónde estaba el poder? La Escritura dice que el poder estaba en Jesús. Por lo tanto, la manera que Él escogiera para hacerlo, esa era la manera. Tierra, saliva, con una palabra. Vemos más adelante que también hubo sanidades por medio de la sombra. ¿Se imagina eso? A mí me impresiona. Pasaba Pedro, le ponían a los enfermos al lado y estos sanaban. Ni los tocaba, ni tenía la más mínima intención de sanarlos. Él iba pasando por ahí y la gente con la fe se los ponía. Porque si tocaba la sombra, al enfermo quedaba sano. Les llevaban ropa, paños, y le decían: Pablo, pásate este paño en tu rostro. Y se lo pasaba, se lo daba a alguien, se lo llevaban a un enfermo y el enfermo sanaba. Explíqueme usted eso. ¿Qué lógica tiene eso? No tiene ninguna. Por lo tanto, es realmente infructuoso tratar de razonar lo sobrenatural de Dios, que es accedido por medio de la fe. No por medio de méritos, por medio de la fe. Y entonces por eso el creyente se pregunta: ¿por qué este que tiene menos años en sirviendo al Señor, viniendo a la iglesia, no tiene una vida muy consagrada al Señor, pero acaba de recibir un milagro? ¿Cómo es posible? ¿Sabes a quién le pasó eso? ¿Se recuerda la semana pasada que leímos cuando los primeros gentiles fueron llenos del Espíritu Santo? Los judíos fueron los primeros, los judíos que acompañaron, que eran 6 judíos que acompañaron a Pedro, a la reunión con Cornelio. Ellos eran los más sorprendidos, porque ellos toda su vida, siendo judíos, habían recibido el Espíritu Santo, finalmente después de 400 años de profecías y el cumplimiento posterior por medio de la bendición de Dios. Ellos eran merecedores. Y había un montón de gentiles eran extranjeros para ellos, un montón de gentiles como nosotros, en una sala, invitados a una fiesta que nadie sabe para qué era, y de repente se para el hombre, empieza a hablar, y dice Pedro: y solo empecé a hablar, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Entonces estos hombres recibieron lo mismo que los otros, de una manera muy sencilla, porque tenían fe. Tenían tanta fe que Cornelio lo dice previamente, y dice: y aquí estamos delante de ti, Pedro, y aquí estamos aquí contigo delante del Señor. Ellos ya creían que Dios estaba ahí. Entonces Pedro solo empezó a hablar y ni siquiera les terminó de dar el mensaje, y empezaron a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque tu vida como creyente depende de todo aquello que tú crees. No es lo que haces nada más. La fe te lleva a hacer, pero la fe es la que te permite o dirige los pasos de tu vida como creyente. Se lo pongo de otra manera. A ver si me acompañan aquí, por favor.
¿Cuántos les gusta el béisbol? No se amontonen. ¿Alguna vez ha visto un partido de béisbol usted? Sí. A ver, ¿quién ha visto un partido de béisbol? ¿Sí? ¿Tiene un equipo preferido? Sí. Bueno, no me va a decir que son los Yankees y estamos bien. Si usted ha visto, aunque sea un partido de béisbol, usted se ha percatado que son 9 hombres contra 9 hombres. Uno tira la pelota y otro tiene un palo ahí y le trata de pegar. Y la tiene que mandar lo más lejos posible o tiene que caer en distintas zonas, sin que los otros se la agarren primero, ¿verdad? Pero hay una jugada que es, o mejor dicho, o cuando le pega el bateador le pega lo suficientemente fuerte y lo suficientemente lejos, y esa pelota sale detrás de una barda que está al final del campo, se llama home run. Y el home run es como algo, es una carrera por sí sola, y si hay alguien en las bases, también todos van hacia la base. Es una carrera a casa, home run. Pero usted tiene que saber que todos aquellos que son grandes home runeros o personas que le pegan muy bien a la pelota y que la mandan muy lejos, son muy bien pagados, porque eso no es tan fácil. No es solo de que usted le quiera pegar con todas sus fuerzas y ya la pelota se fue, porque le están tirando una pequeña pelota a 150 kilómetros por hora, a una distancia de 9 metros. Quiere decir de que no es nada fácil. Una pelota que no pasa de unos 7, 8 centímetros a 150 kilómetros por hora en contra suya, y usted le tiene que pegar con un palo o con un bate que no mide más de unos 10 centímetros de ancho, la parte más gruesa. Y entonces a estos hombres les pagan muy bien. Pero ¿sabía usted que estas personas son las que más se ponchan? O suelen ser los que menos veces le pegan a la pelota en zonas que son de hit. Porque es muy lógico. La persona que quiere pegar un home run tiene que pegarlo desde el principio. La persona no puede decidir cuando mira la pelota viniendo hacia él si le pega o no le pega. Él solo en cuanto mira la pelota salir del brazo, de la mano del pitcher, él toma una decisión. Y los que le pegan bien al home run hacen un swing o un golpe con todo lo que tiene. Y no se trata tanta fuerza como velocidad. Espero que se haya recordado su clase de física, ¿verdad? Si no, después vamos a dar un refuerzo de física a las 2 de la tarde. Y se trata de la velocidad. Quiere decir que en contra de algo que viene a 150 kilómetros por hora, le tienen que pegar rapidísimo y fuerte para que esa pelota pueda hacer un home run. Y estos hombres le dan con todo su cuerpo. Literalmente tiene que mover todo su cuerpo para que esa pelota salga a 110, 130, 140 metros más lejos, o donde suelen estar las bardas. Fracciones de segundos, milisegundos. No se puede hacer pensando, solo se reacciona, solo se mira, y a un instinto de su memoria y de su capacidad técnica ve que la pelota viene por ahí y dice: esta pelota es buena. Y cuando hace el swing lo hace completamente, y lo hace para pegarle con todo lo que tiene. Si alguna vez ha visto un partido de béisbol y uno que le pegó con todo, se nota que le dio con todo lo que tenía, o que trató de darle con todo lo que tenía. Pero le voy a decir algo: desde el principio, esta persona decide qué es lo que va a pasar con esa pelota. Si quiere meter un home run, tiene que sacarlo todo y se la va a jugar. No es, vamos a ver si así. No, eso es otra jugada. Vamos a ver medio suavecito para no fallar. Eso es otra jugada. El que tiene fe es como ese hombronero, le tira con todo. Lo cree por todo. Desde que medio mira la pelota ya empieza a pensar que esa pelota se va, y hasta que le pega. Y le voy a decir algo: cuando uno le pega esa pelota, se oye y se siente un home run, aunque la pelota no se ha ido. Ya se sabe. Usted mira un partido, usted va a ver que cuando le pega a uno de esos hombres, ¡pim!, ya solo cuando le pegan, tira el bate y empieza a caminar. Ya sabe que se fue, porque se siente. Se siente cuando uno le pega con todo, y cuando la pelota la agarró uno bien, se siente. Es muy distinto a cuando uno pega un hit o cuando le medio pegó ahí algo. Se siente.
y se escucha. Se oye. Es un sonido peculiar. ¡Pah! Esa pelota se fue. No hay necesidad que llegue detrás de la barda, porque eso ya se fue. Así funciona la fe. Cuando tú ya creíste, tú crees desde el primer momento. Y tú dices, Dios va a hacer un milagro. Y no importa a qué velocidad venga la pelota. No importa si le tiran una curva, si le tiran una recta, si le tiran un slider, lo que sea que le tire. Ya decidiste que va a ser un home run. Y hasta que conectes, en el momento que conectes, vas a saber que Dios va a cumplir. Dios te va a cumplir si tú crees fielmente, crees realmente, no si pretendes creer a ver qué sale. No. Si tú crees realmente, no importa cómo venga esa pelota, Dios va a hacer que se vaya detrás de aquella barda. Tú puedes creer en lo que Dios va a hacer. O tú puedes creer a la enfermedad, al flujo de sangre. Tú puedes creer a los problemas que hay en tu casa, los problemas económicos. Tú puedes creer a tus debilidades. Tú lo puedes creer también. Tú puedes hacerle caso a lo que vives alrededor todos los días. Y mira que esta mujer tuvo que esperar 12 años por un milagro. Pero el momento en que tuvo la oportunidad, la tomó. En contra de todo lo que los demás pensaban, ella se atrevió y tomó una decisión, si tan siquiera tocara el borde de su manto. Y esta mañana yo quise decirte todo esto porque sé de parte de Dios que algunos aquí presentes piensan que no son merecedores del favor de Dios, que no merecen lo bueno, sino que hicieron algo por lo cual creen que aquella situación es buena. No la situación, sino son merecedores de aquello. A algunos les cuesta creer que Dios quiere obrar en tu vida por tus errores, desaciertos, por tu carácter, por lo que has hecho o no has hecho por Dios, porque quizá te alejaste, porque quizá piensas que no haces lo suficiente y piensas que eres no merecedor o inmerecedor de aquello que Dios tiene preparado. Pero yo quiero decirte esta mañana que solamente debes creer. Cree porque Él tiene un plan contigo. Cree porque Él mismo es el que te está inspirando para que tú tomes acción, para que empieces a caminar, para que salgas de ese estado, ese flujo de sangre, ese estado que pudo haber pasado por muchos años. Dios sí quiere sacarte de allí. Aquella mujer se pudo haber acostumbrado, como muchos otros se acostumbran a su vida, pero tú puedes decir no, tú puedes decir basta ya, tú puedes decir yo voy a tomar una decisión y voy a empezar a vivir de una manera distinta. Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar adelante, Dios me va a salvar. Tú puedes ser diferente, tú puedes vivir de una manera diferente, creyendo en que Dios va a estar de tu lado. Créelo. Y Él mismo empezará a inspirarte. Él mismo va a empezar a orientar tus pasos y a orientar tu camino de tal manera que encuentres lo mejor que Él preparó para ti. No lo limites con tu pequeña mente, con todo respeto lo digo. Nuestra mente es muy pequeña para entender a Dios. No lo limites a Él. Él lo sabe todo, lo puede todo, y cada vez que nosotros queremos dictarle la manera en la cual Él debe actuar, estamos limitando nuestra capacidad de recibir lo que Dios quiere hacer. Señor, tú debes hacerlo de esta forma. Esto y esto es lo que tiene que pasar para que Dios haga algo en mi vida. Tú puedes ser un saqueador de fe. Tú puedes ir a sacar un milagro al Señor. Requiere cierta valentía. Hay gente que te puede criticar. Toda la gente alrededor no vio a la mujer. Si lo hubieran visto, ahí mismo la echan y de repente hasta la apedrean. Pero ella se jugó el riesgo y empezó a hacer aquello que el Espíritu de Dios la movió a hacer, y recibió un doble milagro aquel día porque creyó. Y esta mañana yo quiero que tú puedas pensar que Dios todo lo puede
y que Él no tiene limitación, que no hay nadie que le pueda dar consejo, nadie que le diga qué hacer, y tú permitas que delante de tus ojos Dios empiece a mostrar su plan perfecto. Esta mañana hay gente aquí que va a recibir milagros. Si tú lo puedes creer, así va a ser, de parte de Dios. No te estoy diciendo un milagro, que creas que algo va a suceder, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que creas en Dios y que Él va a obrar en tu situación, como Él quiere y como Él pueda. Él lo puede todo. Confía en Él. Sea un saqueador de fe. Si tan siquiera pudiera tocar el borde de su manto. Y fue y tomó. Y recibió. ¿Qué milagro estás esperando? ¿Qué milagro necesitas tú en tu vida? Y estoy hablando de un milagro, que algo que tienes que esperar de parte de Dios únicamente. Solo Dios puede arreglar esto. Solo Dios puede ayudarte en esto. Solamente Dios. Ya tú probaste todo. Ya hiciste todos los esfuerzos. Ya han pasado mucho tiempo, años, y las cosas no cambian. En lugar de eso, empeoran. Se gastó todo, se sufrió todo de muchos doctores, dice, y nada cambiaba. Pero un día Jesús se acercó y el Espíritu de Dios movió a aquella mujer entre toda la multitud para tan siquiera tocar el borde de aquel manto. El poder de Dios está aquí. Y no está aquí para hacerte sentir bien, nada más, sino para causar algo en tu vida, para que cosas empiecen a suceder y algo empiece a ser transformado en ti y alrededor tuyo. Solo debes creer como aquella mujer, porque Él lo hará. Así que cierra tus ojos y el poder de Dios va a empezar a estar aquí. Solamente tienes que creer. Cree sin dudar, aún en contra de la lógica de tu mente o de la lógica humana. Cree sin dudar. Si tan siquiera, dijo aquella mujer. Y hoy aquí el Señor está delante de ti plenamente. No solamente puedes tocar un manto, puedes alcanzarlo a Él por medio de la fe. Puedes recibir de Él y obtener aquello que sabes que Él ha querido darte. Gracias, Espíritu de Dios. Hoy empieza a moverte en el nombre de Jesús. Y ponte en el lugar de aquella mujer. Y solamente necesitas un poco de audacia, un poco de descaro para ir a buscar al Señor, para tratar de alcanzarlo. Él está aquí y solamente está esperando que tú te acerques. Y aunque aquella mujer no pidió permiso, no hubo reproche de parte de Dios. Aunque aquella mujer hizo lo que para otros no era debido, Jesús no le reprochó. Por el contrario, le alabó. Así que acércate con confianza, acércate sin temor, porque Dios está aquí para ti. Solamente levanta tus manos y deja que el Espíritu de Dios te toque esta mañana, te ayude esta mañana y te mueva a través de la gente, te mueva a través de los obstáculos, te mueva a través de las circunstancias y las situaciones, hasta poder estar lo suficientemente cerca del Señor como para recibir de Él mismo aquello que preparó para ti. Ese milagro estaba listo desde antes, para que aquella mujer se acercara y para que sirviera de testimonio y sirviera
de inspiración para muchos otros como nosotros, que quizá pensamos que no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente santos o lo suficientemente entregados al Señor, que mucho de lo que vivimos es nuestra propia culpa y que lo buscamos nosotros solos. Pero Dios está aquí esta mañana diciéndote que si tú crees, Él te va a sacar adelante, Él te va a ayudar, Él va a hacer un milagro en tu vida. Cree, confía, porque Él sí lo va a hacer. Si has sido bendecido por este mensaje, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le des clic a la campanita para poder recibir las notificaciones de las transmisiones que vamos a estar haciendo, que yo sé que van a ser de mucha bendición para ti. Familia, estamos atravesando tiempos en los que no podemos perder la fe ni la esperanza en nuestro Señor. Prepararnos es muy importante, y qué mejor que hacerlo con la palabra de Dios y oración. Es por eso que te invitamos a nuestro tiempo de palabra y oración, cada noche a las 9:30, impartido por nuestros pastores Jaime y Mercedes Soberanes. Seguro recibirás una palabra de gran bendición para tu vida y concluiremos orando por ti. No te lo pierdas, acompáñanos.